Vamos a hablar del manejo de la incontinencia urinaria en el individuo mayor. La incontinencia urinaria se define como cualquier pérdida involuntaria de orina, ya sea permanente o transitoria, y característicamente su frecuencia aumenta conforme aumenta la edad. Es más frecuente en el sexo femenino, si bien esto tiende a igualarse conforme aumentamos en edad, y tiene múltiples causas. En contra de lo que pueda pensar la población general, la incontinencia urinaria es un problema médico relevante y que lleva consigo muchas complicaciones, no perdiendo de vista además el gran impacto psíquico y emocional que conlleva en el individuo que la sufre. Antes de meternos en el manejo de la incontinencia urinaria, me parece especialmente relevante transmitir la idea de que la pérdida de la continencia en el individuo mayor no constituye un fenómeno normal de envejecimiento, sino que traduce una disfunción. Es cierto que con el envejecimiento se producen una serie de cambios anatómicos y funcionales que hacen al individuo mayor más vulnerable, de su mayor vulnerabilidad para sufrir incontinencia, pero no es un hecho que vaya inherentemente ligado al envejecimiento. Es decir, que ante su aparición debemos consultar siempre con un profesional sanitario. Esto es especialmente relevante porque muchas veces el individuo mayor intenta ocultar los síntomas, entendiendo que esto es algo normal y que va asociado a la edad, y porque muchos profesionales sanitarios también caemos a veces en el error de no preguntar por ella. Existen muchos tipos de incontinencia urinaria, fundamentalmente 4, y yo voy a intentar explicaros las dos que creo que son más relevantes en el individuo mayor, que son la incontinencia urinaria de urgencia, que se produce una pérdida involuntaria de orina después de un deseo miccional muy intenso en el que no nos da tiempo a ir al baño, y la incontinencia urinaria funcional. ¿Por qué es importante la funcional? Porque es un tipo de incontinencia que, aunque el aparato urinario sea un aparato urinario sano, aparece y limita mucho a los pacientes. Aparece fundamentalmente en pacientes que tienen problemas de movilidad y en pacientes con algún trastorno mental o disfunción cerebral que hace que no sean capaces de procesar la orden de tener que ir al baño. Existen distintas causas de incontinencia urinaria, estas son muy variadas. Pueden dividirse en permanentes y transitorias, y me voy a centrar sobre todo en las causas de incontinencia urinaria transitoria, porque muchas veces actuando sobre ellas podemos resolver el problema médico. Dentro de estas causas podemos encontrar los fármacos que alteran la dinámica miccional, podemos encontrar también el estreñimiento, las infecciones de orina, problemas psicológicos que hacen también que el individuo sea más vulnerable, enfermedades endocrinas como la diabetes, en las que muchas veces la frecuencia miccional está aumentada, y son causas en las que siempre tenemos que pensar. En contra de lo que piensa mucha gente, la incontinencia urinaria sí que es un problema médico que se asocia con complicaciones importantes en todas las esferas del individuo mayor. Por un lado, se afecta mucho la esfera física, aumentando el riesgo de caídas y de fractura de cadera. Se pueden producir lesiones en la piel, como las úlceras por presión u otras infecciones cutáneas. Aumenta el riesgo de infección y aumenta el riesgo de inmovilidad. Pero no debemos olvidar tampoco el impacto y las repercusiones emocionales, psíquicas y sociales que tiene la incontinencia urinaria en el mayor. Se asocia con aumento de los trastornos del ánimo, se asocia también con un aumento del aislamiento social y de las restricciones sociales, se asocia con un aumento de la dependencia y de la sobrecarga del cuidador, y aumenta mucho el ingreso de los individuos en residencias. Lo más importante en el manejo de la incontinencia urinaria, el primer paso, es la prevención de la misma. Para ello contamos con medidas dietéticas. En primer lugar, se debe evitar cualquier sustancia que sea irritante para la vejiga, del tipo alimentos condimentados, alimentos picantes o cítricos. Debe hacerse también una restricción hídrica, sobre todo a media tarde. Esto debe intentar equilibrarse durante el resto del día, favoreciendo la ingesta hídrica con el fin de evitar la deshidratación y evitar aquellas sustancias excitantes para la vejiga, como pueden ser el té, el café o cualquier bebida carbonatada. Debemos incidir también en aquellos fármacos que alteran la dinámica miccional, y también debe, en la medida de lo posible, usarse ropa cómoda y con velcros, de cara a facilitar
el acceso de nuestro familiar o la persona a la que cuidamos al baño. Es importante también no perder de vista el tratamiento de las alteraciones del ánimo asociadas a la incontinencia. El siguiente paso en el manejo de la incontinencia es intentar descartar todas aquellas causas transitorias o que hayan podido empeorar la continencia de la persona de la que cuido, que son las que hemos visto con anterioridad. Si estas dos medidas, tanto las medidas de prevención como las medidas de descarte de causas transitorias de incontinencia urinaria han fracasado, podemos recurrir a las técnicas de conducta, que son unas técnicas encaminadas a intentar restablecer el patrón de vaciamiento vesical, que son técnicas muy eficaces, pero que muchas veces en el paciente de edad avanzada son un poco difíciles de implementar porque no tienen la suficiente capacidad física ni mental para llevarlas a cabo. Simplemente destacar que hay dos tipos de técnicas, las que pueden llevar a cabo el propio individuo y otras técnicas que puede llevar a cabo el cuidador. En las que puede llevar a cabo el propio individuo, destacar los ejercicios de suelo pélvico, que están un poco destinados a intentar favorecer la contracción voluntaria de los músculos del suelo pélvico y que deben realizarse en varias sesiones durante 3 o 4 veces al día. Cuando todas estas medidas han fracasado, disponemos de distintos fármacos y distintas técnicas quirúrgicas, pero en esto no me voy a detener porque creo que es algo de lo que nos tenemos que ocupar los profesionales sanitarios. Y por último, voy a dedicar un poco de tiempo al uso de absorbentes y al manejo de las sondas vesicales y destacar que estas medidas solo deben implementarse cuando el resto de medidas han fracasado. Los absorbentes pueden clasificarse en distintos tipos, atendiendo bien a la absorción, que esto depende un poco del grado de continencia, atendiendo a la forma del absorbente, que esto depende de la movilidad y del estado cognitivo del individuo, y a la talla, que depende un poco de la morfología del individuo. Y a la pregunta de qué absorbente es mejor que otro, la verdad es que no tenemos respuesta, no hay ningún absorbente mejor que otro, todo depende del individuo, del momento y del lugar. Y en general, la premisa siempre de que el mejor absorbente es el que mantenga a la persona seca el mayor tiempo posible, teniendo en cuenta una serie de recomendaciones. Se recomienda el uso de absorbentes de un solo uso, siempre intentando que el material sea de polietileno y teniendo en cuenta las prioridades del individuo, haciéndole un poco partícipe de la toma de decisiones y ofreciéndole la distinta gama de absorbentes de la que disponemos. Es importante siempre atender a intentar preservar la integridad cutánea del individuo y tener en cuenta enfermedades concomitantes que pueden aumentar la frecuencia de los cambios, como por ejemplo la diabetes. En caso de inmovilidad o de que tenga también una incontinencia fecal asociada, se recomiendan los dispositivos braga-pañal porque son más fáciles de comprobar. Y no debemos perder de vista tampoco el número de cuidadores que se están ocupando del cuidado de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces si este número es escaso, hay que intentar minimizar un poco los tiempos entre los cambios. ¿Y qué errores encontramos con frecuencia en el manejo o en la elección de los absorbentes? En primer lugar, elegir una talla excesiva para mejorar la absorción. Una talla excesiva no implica una mayor absorción y lo que puede haber son fugas a lo largo alrededor del absorbente. Usar pañales supernoche grandes de cara a intentar minimizar los cambios durante el día, o usar los supernoche para manejar ambas incontinencias. Y en cuanto a la utilización del absorbente, evitar el uso de 2 absorbentes a la vez, que aunque parezca mentira, es una cosa bastante frecuente. No hacer uso del indicador de humedad que tienen los dispositivos anatómicos elásticos y que favorecen mucho el manejo. Intentar la retirada del pañal siempre de la zona más limpia a la más sucia y evitar el uso de absorbentes en pacientes que ya llevan dispositivos vesicales como una sonda. Y 2 pinceladas simplemente del manejo y de la limpieza de la zona del
del pañal. En la medida de lo posible se tiene que intentar usar agua templada, usar jabones neutros o toallitas alcohólicas, pero que no tengan, toallitas húmedas que no tengan alcohol, evitar en los cambios las corrientes de aire. Si el paciente es un paciente inmovilizado, en la medida de lo posible hacer los cambios en la cama y recambiar con frecuencia el material que estamos empleando. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro cuidado diario.